Don Fernando, como le comentaba, estamos muy interesados en la figura de Abraham Valdemar. Y yo recuerdo que en algunas entrevistas usted comentaba que desde niño creció usted bajo la presencia permanente de Valdemar en casa de su madre. Sin duda. Incluso comentaba usted que su abuela lloraba todos los días, no sé si realmente todos los días. Sin duda, sin duda. Su partida. ¿Qué le contaba su abuela de Abraham Valdemar? Bueno, mi abuela, cuando yo ya tenía edad para interesarme, mi abuela ya estaba muy vieja. Mi abuela se murió de 88 años el año 1940, o sea, yo estaba en cuarto media. Y ya en esa época ya mi abuela estaba completamente ciega y muy poco capaz. O sea que conversaciones sobre Valdemar yo no he tenido con mi abuela realmente, con mi madre sí, con algunos de mis tíos y con algunos de mis primos, pero mi abuela estaba un poco más allá de todo ya. Como usted sabe, Valdemar murió de 31 años en 1919. Yo nací en 1925, o sea, 6 años después. Pero el recuerdo de la presencia de Valdemar en la casa de mi madre era muy fuerte, porque en la casa de mis padres, mi madre recogió a mi abuela y mi abuela vivió hasta que murió, vivió con nosotros. Y ya les digo, su recuerdo era permanente y muy triste, muy doloroso. ¿Y su madre qué le contaba de Abraham Valdemar? Bueno, sobre todo ella hablaba de los viajes de Valdemar, de esa inquietud permanente que tenía por ir a provincias a dar conferencias sobre arte. Y yo me acuerdo de un abogado peruano que ya murió, piurano, José Ortiz Reyes, que llegó a ser fiscal de la Nación, yo creo. Pepe Ortiz Reyes, que yo lo conocía porque era hermano de Judith Westphalen, la esposa de Emilio Westphalen. Pepe Ortiz Reyes me contaba que en Catacaos, en Piura, piense usted, antes del año 19 que murió Valdemar fue a dar una conferencia en Catacaos. O sea que ahí había ir en burro de Piura a Catacaos, a dar una conferencia sobre arte. Y que el padre de Pepe Ortiz Reyes, que era agricultor en Catacaos, lo llevó a oír la conferencia. Él era muy niño, Pepe, y sin embargo se acordaba muy bien de Valdemar y de su manera de vestirse, de sus cuellos, que en Piura hasta el día de hoy se decía el cuello a la Valdemar, unos cuellos abiertos, sin corbata. Era evidentemente una personalidad que no pasaba desapercibida. No pasaba desapercibida y no quería pasar desapercibida porque él según uno lee en la carta esa famosa que le escribió al doctor Francisco Valega, que firmaba, el doctor Valega firmaba sus artículos como doctor Fabio o algo así. Bueno, en esa carta le dice: yo he tratado de sacar a los escritores peruanos de la cocina y los he llevado al salón, ¿no? Entonces ese esfuerzo de agredir, de ser rebelde, de ser agresivo con la sociedad de Lima, que en esa época un poco menospreciaba a los intelectuales, a los artistas, ¿no? Era un provocador, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y este tipo wildiano y danunciano como era, sin embargo, lo que escribió era sobre la aldea de Pisco. Sus cuentos pasan en haciendas, en Pisco, en aldeas, ¿no? Es muy curioso porque cuando él habla de sí mismo, cuando se pone en serio,
habla de su tierra natal, de Pisco, de Ica. Quiere decir que, digamos, en su familia, en la familia de Valdemar, estas poses, estos desplantes que él siempre tenía, ellos lo consideraban así, ¿no? O sea, para ellos la figura de Abraham era la del muchacho. Sí, bueno, le voy a decir, la familia de mi madre era una familia de clase media iqueña, y entonces era gente muy modesta, muy humilde, no era dada a la literatura ni nada de eso, ¿no? Este milagro que sucedió en una familia pisqueña, iqueña, de que naciera una persona como Valdemar, entonces todo el mundo estaba muy deslumbrado con él, ¿no? Pero no se hablaba de literatura, estoy seguro. Ahora, yo tuve la suerte de heredar con la presencia de mi abuela, heredé de la biblioteca de Abraham Valdemar también, o sea que desde allí nació mi afición a la lectura, ¿no? Sin duda. Empezó leyendo esos libros de... Sin duda, los libros de su biblioteca. Pues sobre todo empecé leyendo cuando niño, como todo niño, ¿no? Empecé leyendo Julio Verne, etcétera. De ahí pasé a Alejandro Dumas, de ahí a la novela seria francesa del siglo XIX, Flaubert, Balzac, etcétera. ¿Y cuántos libros tenía más o menos la biblioteca que le dejó? Bueno, no era muy grande, era muy selecta, pero no era muy grande. Seguramente se había desperdigado, de lo que llegó a mis manos ya se había desperdigado mucho, ¿no? No sé cómo sería la de él cuando estaba vivo, cuando murió, pero seguramente era muy grande porque él era muy lector y muy curioso, ¿no? A mí mucho me conmovió que Pablo Neruda supiera de memoria el soneto ese Tristitia, sí. Que decía que cuando iba un poeta peruano, un personaje peruano a querer visitar su casa, le preguntaba, le decía que recite de memoria Tristitia, ¿no? Sí, ese era el requisito para ingresar a la casa de Neruda. Me decía usted por teléfono que tenía entendido que algunos manuscritos que están en la Biblioteca Nacional se habían perdido. Sin duda. Le diré que yo esto lo regalé cuando murió mi madre, o sea, eso lo debo haber regalado el año 67, que murió mi madre, o el 68, a más tardar. Muchos años después, como 10 años después, fue un muchacho de San Marcos que me dijo, mire, estoy haciendo mi tesis sobre Valdemar y quisiera ver si usted tiene algunos inéditos, algunos papeles que me pudiera dar acceso. Y yo le dije, mire, todo lo que tenía de Valdemar lo doné a la biblioteca. Ah, me dijo, pero ya eso casi no hay nada. Todas las cartas se las han robado, se han perdido. Y ojalá que no sea verdad, pero el hecho es que me dijo eso. Y eso me sirvió de lección porque yo era muy amigo de Georgette Vallejo, la vida de Vallejo. Y cuando Georgette murió, si bien los manuscritos de poemas humanos y de España Parta y Esta Cáliz se los donó a los curas de la iglesia de San Juan de Dios, que yo se los entregué porque yo los tenía. A mí me dejó todo lo otro, o sea, todo el teatro, todos los manuscritos de teatro, todo su pasaporte, el decreto de la expulsión de Francia de Vallejo por comunista, etcétera. Miles de cosas preciosas. Una carta del presidente de la República Española autorizando a Vallejo a visitar el frente de la guerra civil. Todo eso ya no lo regalé a la Biblioteca Nacional, sino a la Universidad Católica, ahí se encuentra. ¿Y conserva objetos de Valdemar? Bueno, algunas fotos tengo, algún manuscrito por ahí debo tener, sí, pero nada importante, y los tengo por casualidad, porque
En realidad, como le digo, todo lo que tenía valioso lo doné, inclusive una carta preciosa, que era una carta de Valdemar a su abuela, a su madre, cuando él estaba en Roma y estaba escribiendo el Caballero Carmelo. Y en la carta le pregunta, ¿cómo se llama esa hoja que crece en las acequias en Ica y que se usa para curar las paperas? Y que llantén, ¿no? Esas hojas de llantén que se usan para las paperas. Bueno, esa carta preciosa, porque es una carta larga. Ese es entre las cartas que doné a la biblioteca, estaba esa. Espero que si se la han robado esté en otras manos, porque si se la han robado es porque es valiosa, ¿no? O sea, que no se haya perdido, sino que un día reaparezca. Don Fernando, y sería muy exagerado decir que la narrativa de Valdemar ha tenido un gran impacto en la labor de usted como pintor, en la representación de los paisajes, el interés por... Pero yo siempre he tenido mucho interés en Valdemar y en su obra. Pero usted sabe que yo comencé muy en vanguardia en pintura, o sea, comencé con el cubismo. Entonces mi generación estaba preocupada sobre todo por poner al día a la cultura peruana con lo que pasaba en el mundo, que no siempre estuviera con 50 años de atraso. Entonces en esa época no hubo vínculos entre la poesía o la literatura del mar que me gustaba y lo que yo estaba tratando de hacer en pintura, que era una cosa más contemporánea, ¿no? más al día. Pero sin duda que tiene que haber influido, sin duda.